No lloró en el camino. No podía. El llanto se había convertido en un silencio pesado, como una piedra en el pecho. Había llorado hasta quedarse sin lágrimas en el funeral. Había llorado al ordenar sus camisas, al doblar su toalla en el baño, al dejar su taza de café en el mostrador, todavía con el resto de la bebida fría, como si él volviera en cualquier momento. Pero ahora no había más tiempo. Ni más casa. Ni más futuro. El restaurante estaba allí, oculto entre los árboles como un susurro olvidado. Se llamaba Cantino da Colina. Un nombre que él había elegido con ternura, diciendo, un lugar donde el tiempo se detiene, solo para que uno pueda respirar. Ahora, las ventanas estaban rotas, la puerta de madera crujía al viento, y la pintura se desprendía como piel envejecida. Pero la puerta aún cerraba bien. Elena bajó del coche. Sus zapatos se hundieron en la hojarasca. No había nadie. Solo el susurro de las hojas, el lejano canto de un pájaro, y el eco de su propia respiración. Se acercó, con las manos temblorosas, y colocó la palma sobre la madera. Era fría. Pero, no había sentido antes esa textura, no había estado aquí antes, en otro tiempo, con él, ¿te acuerdas?, dijo en voz baja, como si él pudiera oírla. Dijiste que si algún día todo se derrumbaba, aquí estaría el refugio. Nadie respondió. Solo el viento. Entró. El aire estaba denso, como si el lugar guardara su aliento. Polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por las grietas. Las sillas estaban boca abajo. Los platos, apilados en una repisa, cubiertos por una fina capa de grasa y tiempo. En el suelo, una caja de cartón abierta, con un par de cubiertos de plata, oxidados, pero aún pulidos. Ella los levantó. Uno tenía una pequeña inscripción para Elena, con todo mi amor. 19 de abril. Ella se sentó en el suelo, con los cubiertos en las manos, y cerró los ojos. De pronto, lo sintió. No como una imagen. No como un recuerdo. Como una presencia. Como si él estuviera detrás de ella, respirando su mismo aire, compartiendo su mismo silencio. ¿Por qué me dejaste?, susurró, y esta vez, la voz se quebró. Nada. Pero entonces, una melodía. Suave. Lejana. Como un canto infantil, cantado en voz baja, casi inaudible. Venía de la cocina. Elena se levantó lentamente. Sus piernas temblaban. Avanzó, paso a paso, como si el piso pudiera desaparecer bajo sus pies. La puerta de la cocina estaba entreabierta. La luz del atardecer se colaba por la rendija, iluminando un pequeño radio de pilas, encendido, emitiendo estática. Y sobre él, una taza. La taza que él usaba todos los domingos. La que tenía el dibujo de un corazón hecho por ella, en el cumpleaños de su 10º aniversario. La taza estaba llena. No de café. De agua. Tibia. Como si alguien la hubiera llenado hace minutos. Elena se quedó inmóvil. El corazón le latía con tanta fuerza que creyó que el silencio se rompería. Pero no. El silencio seguía ahí. Y en él, algo más. Algo que no era miedo. No era locura. Era esperanza. Se acercó. Tomó la taza. La sostuvo contra su pecho. Y por primera vez, desde que él se fue, respiró. ¿Estás aquí?, preguntó, sin saber si lo decía por él o por ella. Hilchón en un rincón, y colgó una sábana vieja como cortina entre ella y el mundo. No era hogar. Pero era refugio. Cada mañana, al despertar, se decía, hoy no lloraré. Y cada noche, al acostarse, susurraba, hoy sobreviví. Comenzó a limpiar. No por devoción, sino por instinto. Como si al ordenar los platos rotos, pudiera ordenar también su alma. Encontró cajas bajo el mostrón de la cocina, repletas de servilletas bordadas a mano, de manteles con manchas de vino ya convertidas en arte, de una vieja caja de música que, al abrirla, sonó una melodía suave, desafinada, pero familiar. Era la canción que él le cantaba en las noches de insomnio.
¿Te acuerdas?, decía en voz baja mientras cepillaba el hollín de la estufa. Decías que esta canción era un regalo del cielo porque no sabía cantar, pero sí sabía amar. Una mañana, mientras intentaba arreglar una ventana rota con cinta adhesiva y un trozo de plástico, escuchó pasos en la gravilla del camino. Lentos. Pequeños. Se detuvo. El corazón le subió a la garganta. No esperaba a nadie. Nadie sabía que estaba allí. Giró la cabeza lentamente. Y allí estaba ella. Una niña. No más de 9 años. Piel morena, ojos grandes como pozos antiguos, y un saco de tela raído colgado del hombro. Llevaba el pelo recogido en 2 trenzas desiguales, y sus zapatos estaban cubiertos de barro. Pero lo que más impactó a Elena fue su mirada. No era curiosidad. Era reconocimiento. La niña subió los escalones. Se detuvo a 1 metro. No sonrió. Solo miró a Elena con una serenidad que no le correspondía a su edad. Mi abuelo me dijo que alguien vendría, dijo, con voz suave, como si hubiera estado esperando toda su vida para pronunciar esas palabras. Elena no supo qué responder. Abuelo, ¿qué abuelo? ¿Cómo sabía? ¿Quién es tu abuelo?, logró preguntar, con la voz temblorosa. La niña no respondió. Solo abrió el saco y sacó un pan recién horneado, aún caliente, envuelto en un paño limpio. Lo dejó sobre la mesa de madera que Elena había limpiado la noche anterior. Se llama Marta, dijo la niña, como si no hubiera hecho falta presentarse. Y se fue. Elena corrió tras ella, descalza, con el corazón en la boca. «Espera», gritó. Marta se detuvo, pero no se giró. «Vendré mañana», fue todo lo que dijo. Y desapareció entre los árboles. Elena regresó al restaurante, temblando. Tomó el pan. Olía a canela, a leche tibia, a hogar. Lo partió por la mitad. En el centro, envuelto en una hoja seca de albahaca, había un pequeño papel doblado. Lo abrió con manos inseguras. Una sola frase, escrita con tinta desgastada: «No estás sola. Alguien te vio partir, y alguien te esperaba». Elena se sentó en el suelo, con el pedazo de pan en una mano y el papel en la otra. Lágrimas cayeron, silenciosas, calientes. No eran lágrimas de tristeza. Eran de asombro. Porque, por primera vez desde que él se fue, sentía que algo, o alguien, la reconocía. Al día siguiente, Marta regresó. Esta vez con un bote de leche fresca y un cuaderno viejo con las esquinas dobladas. Mi abuelo decía que cuando uno pierde algo, no debe buscarlo afuera. Debe esperar a que el silencio lo devuelva, dijo, mientras dejaba el bote sobre la mesa. ¿Tu abuelo conocía este lugar?, preguntó Elena, con la voz casi inaudible. Marta asintió, pero no dijo más. En cambio, se sentó en el suelo y comenzó a barrer el rincón más oscuro del comedor, como si hubiera hecho eso toda su vida. Elena la observaba desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, el alma en vilo. ¿Por qué esta niña la trataba como si ya la conociera? Porque traía alimentos, palabras, y una calma que ella misma había olvidado. ¿Por qué vienes?, preguntó, finalmente. Marta dejó la escoba. Levantó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y certeza. Porque tú también perdiste a alguien que amabas. Y yo, perdí al que me enseñó a amar. Elena sintió como si le hubieran quitado el aire. Tu abuelo murió, Marta asintió. Pero luego, con una sonrisa apenas esbozada, añadió, pero él no se fue. Solo cambió de forma. Y me dijo que si venía aquí, encontraría a alguien que también necesitaba escucharlo. Elena caminó hasta ella. Se arrodilló. Tomó sus manos pequeñas, frías. ¿Cómo sabías que yo estaría aquí? Marta miró al fondo del restaurante, hacia una pared cubierta de estantes rotos. Porque él me dijo, cuando la viuda del hombre de ojos cálidos llegue al cantino, sabrás que el tiempo ha cumplido su promesa. Elena se estremeció. Hombre de ojos cálidos, sí, dijo Marta. Así lo llamaba mi abuelo. Elena no supo si reír o llorar. Pero en ese momento, algo en su interior se movió.
no era una respuesta. Era una puerta. Y sentía que, detrás de esa pared, del otro lado del restaurante, algo la estaba esperando. Algo que no era miedo. Algo que no era recuerdo. Algo que aún latía. Marta se había ido antes del anochecer, como siempre. Pero esta vez, dejó algo más que pan, leche o palabras. Dejó una vela. Pequeña. Blanca. Colocada sobre la mesa, junto a la taza que nunca se vaciaba. Elena la miró. No la encendió. No podía. ¿Qué sentido tenía? Quien la había encendido antes, quien la había dejado allí se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y cerró los ojos. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. Y entonces, lo oyó. Un canto. Débil. Lejano. Como el susurro de una madre cantando a su hijo. Era la misma melodía que sonaba en la caja de música. La misma que él tarareaba en las mañanas frías, mientras preparaba el café. Elena abrió los ojos de golpe. La vela estaba encendida. No la había tocado. No había viento. No había corriente. Pero la llama bailaba. Suave. Segura. Como si alguien la sostuviera. «Eres tú», susurró, sin creer que la voz saliera de sus labios. Nadie respondió. Pero el canto continuó. No desde afuera. No desde dentro. Desde todas partes. Elena se levantó. Caminó hasta la vela. La miró. La respiró. Y entonces, algo en su pecho se deshizo. No de dolor. De reconocimiento. Si estás aquí, dime algo. Solo una palabra. Solo una. La llama se inclinó. Como si asintiera. Y entonces, una voz. No de aire. No de memoria. De alma. No necesitas que te hable, necesitas que te escuche. Elena retrocedió. Se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso. No eran de tristeza. Eran de verdad. «¿Tú, eras tú quien cantaba?», preguntó, con la voz rota. Silencio. Luego, un susurro, tan sutil que parecía salir de su propio pecho: «Cada vez que lloras, yo canto. Cada vez que callas, yo te abrazo». Elena se desplomó de rodillas. El suelo de madera era frío, pero ella no sentía el frío. Sentía algo más. Algo que no tenía nombre. Algo que no era muerte. No era ausencia. Era presencia. Se arrastró hasta la estantería de la cocina, donde guardaba las cartas de él. Las sacó una por una. Las desdobló. Las leyó. Cada palabra, cada frase, cada tinta desvaída, ahora tenía un eco. No era solo su voz. Era su amor, que nunca se fue. Solo cambió de forma. Y entonces, vio algo que no había notado antes. En la última carta, escrita en la víspera de su partida, él había dibujado algo. No palabras. Un símbolo. Una línea curva. Como una puerta. Y debajo, 3 palabras: «Cuando el silencio cante, abre». Elena se quedó inmóvil. El corazón dejó de latir. El tiempo se detuvo. ¿Qué puerta miró? Hacia el fondo del restaurante. Hacia la pared. Hacia la estantería rota, cubierta de polvo y telarañas. Hacia el rincón donde Marta barría cada mañana. Hacia una puerta. Pequeña. Oculta tras una vieja mesa de madera negra, casi invisible. Una puerta que nunca había notado. Porque nunca había querido verla. Ahora, la veía. Y la puerta estaba entreabierta. No por el viento. No por el tiempo. Sino por ella. Elena se levantó. Lentamente. Como si el suelo fuera de cristal. Cada paso era una oración. Cada respiración, un juramento. No tenía miedo. Tenía esperanza.
Avanzó. La estantería crujía. El polvo se elevaba como ángeles en la luz de la vela. La puerta estaba allí, de madera oscura, con un picaporte de cobre, pulido por el uso. No por alguien que vivía allí. Por alguien que regresaba. Se acercó. Su mano temblaba. No por miedo. Por amor. ¿Estás detrás de esto?, preguntó, sin esperar respuesta. La vela se apagó. De pronto. Sin humo. Sin chispa. Solo, se fue. Y en la oscuridad, una voz, su voz, la de él, tan clara como si estuviera detrás de su hombro, susurró: «No necesitas abrirme para encontrarme». Elena se quedó inmóvil. La puerta no se abrió. Pero algo dentro de ella, sí. Y en ese silencio, tan profundo que el mundo parecía haberse detenido, supo que no estaba buscando un lugar. Estaba buscando un milagro. Y el milagro no era lo que había detrás de la puerta. Era que ella, por fin, quería saberlo. Y en ese instante, el aire cambió. No era más el aire de un restaurante abandonado. Era el aire de un templo. Y ella era la única que lo sabía. Fuera, en el bosque, una hoja cayó. Y en el suelo, junto a la puerta, una sombra se deslizó. No era de nadie. Era de algo que nunca se fue. Y Elena, con las manos aún extendidas, con el corazón lleno de preguntas. Sino porque algo dentro de ella había despertado. Se sentó en el suelo, junto a la puerta oculta, con la espalda apoyada en la madera fría, y miró la oscuridad como si fuera un libro abierto. La vela se había apagado. Pero la presencia no se fue. Se había vuelto más sutil. Más cercana. Como el susurro de una respiración que nunca dejó de existir. Al amanecer, cuando las primeras luces del sol se colaron por las grietas del techo, como haces de oro sobre el polvo, Marta llegó. No traía pan. No traía leche. Traía un cuaderno. Antiguo. De tapas de cuero agrietado. Con una cerradura pequeña, oxidada, pero intacta. Lo dejó sobre la mesa, sin decir palabra. Solo miró a Elena, con esos ojos que parecían haber visto más de lo que una niña debería ver. ¿Qué es?, preguntó Elena, sin levantar la vista. Marta se sentó frente a ella, cruzó las piernas como una anciana, y dijo: «Es de mi abuelo». «¿Y qué hace aquí?». «Él lo dejó cuando supo que tú vendrías». «Cuando supo, cuando tú lloraste por primera vez, en el cementerio». «Él lo vio». Dijo: «Ella no llora por él, llora porque no cree que él la siga viendo». Elena sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Tu abuelo me vio llorar», Marta asintió. «Era el pastor de la iglesia donde ustedes iban. El domingo antes de que él se fuera. Mi abuelo estaba en la última fila. Te vio. Y después, se sentó en el púlpito y lloró también. Dijo: alguien va a necesitar un lugar donde el silencio no sea vacío. Y ella lo encontrará». Elena no habló. Solo tomó el cuaderno. Lo sintió. Pesaba. No por el papel. Por lo que contenía. «¿Puedo abrirlo?», Marta negó con la cabeza. «No ahora. Cuando ya no tengas miedo de lo que va a decir». Elena lo apretó contra el pecho. Como si fuera un corazón que aún latía. «¿Por qué no me lo diste antes?», «Porque tú no estabas lista». Y ahora sí, Marta miró hacia la puerta oculta. Luego, lentamente, volvió a mirar a Elena. «Ahora, tú quieres saber». Un silencio largo. Pesado. Como el que precede a una tormenta. Elena se levantó. Caminó hasta la ventana rota. El bosque estaba quieto. Ningún pájaro cantaba. Ningún viento movía las hojas. Todo estaba en espera. «Él me habló en la noche», preguntó, sin volverse. La voz era el. Marta no respondió de inmediato. Se levantó también. Se acercó. Y puso una mano sobre la pared, justo al lado de la puerta.
Mi abuelo decía que cuando alguien ama de verdad, el alma no se va. Se transforma. ¿Y cómo sabes eso? Porque él me lo enseñó. Cada noche, antes de dormir, me decía, Marta, si alguna vez te sientes sola, cierra los ojos. Y escucha. No necesitas verlo para saber que está allí. Elena se volvió. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza. De reconocimiento. ¿Y tú, lo escuchas? Marta sonrió. Una sonrisa pequeña. Como una flor que se abre en la nieve. Sí. Y que te dice, que no estoy sola. Y que te dice ahora. Marta miró hacia la puerta. Su voz se volvió tan suave que apenas se oía. Dice que tú, ya lo estás escuchando. Elena se acercó a ella. La abrazó. No como una adulta a una niña. Como una alma que encuentra a otra que ya la conocía. Gracias, susurró. Marta no respondió. Solo se quedó en sus brazos, como si ya hubiera estado allí, en ese abrazo, desde siempre. Cuando la niña se fue, Elena volvió a la puerta. Se arrodilló. Apoyó la frente en la madera. Y habló. Si estás ahí, dime algo. Dime que no me abandonaste. Dime que me amas. Dime que, aún me ves. No hubo voz. No hubo movimiento. Pero entonces, algo cayó. Una hoja. De un libro. De un cuaderno. No de la estantería. No del techo. De dentro de la puerta. Elena la recogió con cuidado. Era una hoja de papel amarillento, doblada en 4. En la parte superior, escrita con tinta azul desvanecida, había una sola línea. Si estás leyendo esto, ya no estás buscando. Estás encontrando. Bajo la línea, una firma. No la de él. No la de su abuelo. La de ella misma. La letra era la suya. Pero no era de ahora. Era de hace 6 meses. Antes de que él se fuera. Antes de que el mundo se derrumbara. Elena reconoció la caligrafía. Era la misma que había usado en su diario secreto, el que nunca mostró a nadie. El que escribió en la noche en que él le dijo, Elena, si algún día me pierdes, no busques mi cuerpo. Busca mi voz. Y cuando la escuches, no temas abrir la puerta. Ella no recordaba haber escrito eso. Pero sí recordaba haberlo pensado. Y ahora, estaba allí. Escrito. Firmado. Dejado. Como si ella misma, en otro tiempo, hubiera sabido que un día necesitaría este mensaje. Y lo había guardado, para cuando el silencio se volviera canto. Elena se llevó la hoja al pecho. Lloró. No de dolor. De asombro. Porque ya no era él quien la buscaba. Era ella, quien, por fin, se permitía ser encontrada. Y mientras la luz del sol se deslizaba por el piso, iluminando la puerta, ella supo. No necesitaba abrirla. Porque ya estaba dentro. Y él estaba con ella. Cada mañana, como siempre, encendía la vela en la mesa. No por costumbre. Por diálogo. Como si la llama fuera una palabra que ella le enviaba, y él, desde algún lugar más allá del aire, la recibía. El cuaderno seguía sobre la mesa. Ella lo tocaba cada noche antes de dormir. No lo abría. No lo necesitaba. Ya sabía lo que decía. Si estás leyendo esto, ya no estás buscando. Estás encontrando. Y lo era. Ya no buscaba a su marido entre las fotos, entre las cartas, entre los recuerdos que se desvanecían como niebla al sol. Ahora, lo buscaba en el susurro del viento entre las hojas. En el canto que no tenía origen. En la vela que se encendía sola. En la puerta que no se abría, pero que, cada vez que ella se acercaba, respiraba. Una tarde, mientras limpiaba la repisa de la cocina, descubrió algo que nunca había visto: un pequeño espejo, cubierto de polvo, colgado detrás de una cortina de tela descolorida. Estaba roto en un extremo, pero aún reflejaba, débil, distorsionado, lo que había detrás.
Elena lo limpió con la manga de su vestido. Lo sostuvo frente a ella. Y vio, no su rostro. Vio a él. No como una imagen. No como un fantasma. Como una sombra cálida. Como si él estuviera de pie tras ella, apenas visible, con los brazos abiertos, como siempre lo hacía cuando la abrazaba desde atrás, mientras preparaba el café. «Eres tú», susurró, sin moverse. La sombra no se movió. Pero el espejo se calentó. Elena cerró los ojos. Cuando los abrió, la sombra había desaparecido. Solo quedaba su reflejo. Con las mejillas mojadas. Con una sonrisa que no sabía que aún podía hacer. Esa noche, llovió. No una lluvia fuerte, sino una lluvia suave. Como si el cielo llorara en silencio. Elena se sentó junto a la puerta, con el cuaderno en el regazo, y escuchó el goteo sobre el techo. Cada gota era un tic. Cada tic, un latido. Y entonces, la puerta. No se abrió. No se movió. Pero, habló. No con palabras. Con recuerdos. Y de pronto, Elena lo sintió. No como un pensamiento. Como un eco. Elena, ¿te acuerdas del día que me encontraste en el mercado? Eras tan nerviosa que te caíste con el pan. Yo te ayudé a recogerlo. Y dijiste, no me importa el pan. Me importa que alguien me haya visto. Hoy, ya no necesitas que te vean. Porque yo, ya te veo. Y siempre te he visto. Elena se desplomó. Las lágrimas cayeron sobre el cuaderno. No de tristeza. De reconocimiento. Sí, susurró. Lo recuerdo. Era el día que decidí amarte para siempre. Y lo hice. No me fui. Solo, cambié de forma. Una ráfaga de viento entró por la ventana rota. La vela se inclinó. Y en la pared, junto a la puerta, una sombra se dibujó. No era de ella. No era de nadie. Era una silueta. Con los brazos abiertos. Como si la estuviera abrazando. Elena se levantó. Caminó hacia ella. No con miedo. Con amor. Y extendió las manos. Te extrañé, dijo, con la voz rota. Te extrañé cada día. Te extrañé cuando no podía dormir. Cuando no podía comer. Cuando no podía creer que el mundo siguiera girando, sin ti. La sombra no se movió. Pero el aire se volvió cálido. Como si un abrazo invisible la envolviera. Y yo, te abracé cada vez que cerraste los ojos. Cada vez que respiraste. Cada vez que lloraste en silencio. Estuve allí. Siempre. Elena se dejó caer de rodillas. Apoyó la frente en la madera de la puerta. Entonces, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me abrazas? Un silencio largo. Tan profundo que el mundo parecía detenerse. Y entonces, una voz. No de fuera. No de dentro. De entre. Porque ya no necesitas que te abrace, necesitas que te suelte. Elena levantó la cabeza. ¿Qué? Necesitas dejar de buscarme en lo que ya no está. Necesitas encontrarme en lo que aún eres. No soy el hombre que se fue, Elena. Soy el amor que te quedó. Y ese amor, no vive en una puerta. Vive en ti. Una lágrima cayó sobre la madera. Y en ese instante, la puerta se abrió. No con un crujido. No con un golpe. Sino como una respiración. Una respiración suave. Como si alguien hubiera estado esperando. Solo, que ella se permitiera entrar. Dentro no había nada. Nada de oro. Nada de secretos. Nada de cuerpos. Nada de fantasmas. Solo, una silla. Y sobre ella, un libro. El mismo cuaderno que Marta le había traído. Pero ahora, estaba abierto. Y en la página, escrita con tinta que aún brillaba, como si fuera recién hecha, había una sola frase: el amor que no se va, no necesita una puerta.
Solo necesita un corazón que se atreva a abrirse. Elena tomó el cuaderno. Lo apretó contra su pecho. Y por primera vez, desde que él se fue, no lloró por lo que perdió. Lloró por lo que había conservado. Y en ese silencio, tan puro que el bosque parecía contener la respiración, no salió al bosque con la esperanza de encontrarla. Porque ya no necesitaba verla para saber que estaba allí. La puerta ya no era una puerta. Era un susurro. Cada mañana, al despertar, Elena se sentaba frente a ella, con el cuaderno en las manos, y hablaba. No como quien pide algo. Como quien agradece. Hoy hice café, le decía. Lo preparé como tú lo hacías. Con una pizca de canela, y sin azúcar. Sabía a ti. Hoy escuché el viento, y me pareció que cantaba tu canción. Hoy no lloré. Pero sentí tu abrazo. Y eso fue suficiente. No había respuesta. Pero la vela, cada vez que la encendía, se iluminaba sin que nadie la tocara. Y la puerta, a veces, cuando el sol se ponía, se calentaba. Como si alguien estuviera detrás, apoyado en ella. Una tarde, mientras ordenaba los platos en la repisa, uno a uno, como si cada cerámica fuera un recuerdo, escuchó un pequeño golpe. No en la puerta. No en la ventana. En el suelo. Bajo la mesa. Elena se arrodilló. Deslizó la mano entre las tablas sueltas del piso. Y encontró algo. Pequeño. Redondo. Frío. Una llave. De cobre. Antigua. Con una inscripción en el mango, para quien aprenda a escuchar. No era de la puerta. No era de ninguna cerradura que ella hubiera visto. Pero la sostuvo en la palma, y supo. Era de la caja de música. La que había encontrado en la cocina, la que sonaba la melodía que él tarareaba. La había dejado en la repisa, cubierta de polvo, desde el primer día. Corrió hacia ella. La tomó con cuidado. La giró. Y allí, en la base, había una pequeña llave, que encajaba. Con un clic suave, como un suspiro, la caja se abrió. Dentro, no había notas. No había mecanismos rotos. Sino un rollo de papel, muy fino, enrollado como un pergamino. Elena lo desenrolló con las manos temblorosas. Era una carta. No escrita por él. Escrita por ella misma. Y la fecha, era 3 días antes de que él muriera. Si algún día lees esto, ya no estás sola. Estás en el lugar donde el amor no se va, sino que se transforma. No busques su cuerpo. Busca su voz. No necesitas verlo. Solo necesitas recordar que él te amó, y que ese amor, ahora, vive en ti. No lo guardes en un cuaderno. No lo entierres en un cementerio. Dilo. Canta. Abraza. Perdona. Vive. Él no te dejó. Te entregó todo lo que era, para que lo hicieras tuyo. Y si estás leyendo esto, ya lo hiciste. Elena cayó de rodillas. El papel se deslizó de sus dedos. Las lágrimas cayeron sobre la letra, borrando las palabras, pero no el significado. Ella no había escrito esto, había sido ella quien lo pensó. En la noche del día antes de que él se fuera, cuando él la abrazó por última vez, cuando ella lo miró a los ojos y le dijo, si algún día me pierdes, no me busques. Hazme el favor de no buscarme. Solo, sigue viviendo. Él no respondió. Solo la abrazó más fuerte. Y ella, había escrito esto en su alma. Sin papel. Sin tinta. Sin saberlo. Y ahora, el universo lo había devuelto. Elena se levantó. Camino hasta la puerta. Apoyó la frente en la madera. ¿Fui yo quien te dejó ir?, preguntó, con la voz rota por el reconocimiento. Fui yo quien te soltó un silencio. Luego, una respiración. Y una voz. No de fuera. No de dentro. De entre. No te dejé, Elena. Te dejaste a ti misma.
Pero hoy, ya no te tienes miedo. Ella cerró los ojos. Y por primera vez, en meses, no pensó en él. Pensó en ella. En la mujer que había perdido. En la mujer que aún estaba allí. En la mujer que había amado, y que, por fin, se atrevía a amarse de nuevo. Se volvió. Camino hasta la ventana. La abrió. El bosque estaba quieto. El sol se deslizaba entre los árboles, dorando las hojas. Una brisa suave entró, como una mano que acariciaba su mejilla. Y entonces, una sombra se movió. No en el suelo. No en la pared. En el aire. Como una hoja que no caía. Como una nube que no se iba. Era una forma. Débil. Cálida. Con los brazos abiertos. No era él. No era un fantasma. Era el eco del amor. Y ella, lo vio. No con los ojos. Con el corazón. Gracias, susurró. La sombra se acercó. No para abrazarla. Para dejarla ir. Y entonces, la vela, en la mesa, se apagó. No por el viento. No por el tiempo. Sino, porque ya no la necesitaba. Elena no lloró. Sonrió. Y por primera vez desde que él se fue, se sintió completa. No porque él estuviera allí. Sino porque ella, finalmente, había vuelto. Y en ese momento, en el silencio más profundo del bosque, una hoja cayó. No del árbol. Del cielo. Como una bendición. Estuviera un misterio por resolver. No la tocaba como si fuera una barrera entre el mundo y el alma. No la temía. No la buscaba. La respetaba. Como se respeta a un amigo que ha hablado en silencio, y que ahora, sin palabras, sigue estando. Cada mañana, al despertar, ella se sentaba frente a la vela, que ya no se encendía sola, y decía, hoy me levanté sin pensar en ti. Y eso, me asustó. Pero luego, cuando abrí la ventana, el viento me besó la cara, y supe que no te perdí. Solo, te convertí en parte de mí. Y entonces, una tarde, mientras limpiaba la cocina con un trapo viejo, encontró algo más. Bajo el fregadero, entre la madera podrida y las raíces que se habían colado por las grietas, había una pequeña caja de latón. No era nueva. No era elegante. Pero estaba limpia. Como si alguien la hubiera limpiado, recientemente. La sacó con cuidado. La abrió. Dentro, no había llaves. No había cartas. No había fotos. Solo un pequeño objeto, una cucharita de plata, con el mango desgastado por el uso. Y en la base, una inscripción, para quien sirve el café con amor, y lo bebe con calma. Elena la sostuvo en la palma. La reconoció. Era la cucharita que él usaba cada domingo, cuando preparaba el café para los dos. La que él decía que sabía mejor que cualquier otra, porque la usábamos juntos. Como está aquí, susurró. No había estado en el restaurante cuando llegó. No había sido parte de los objetos abandonados. No había sido encontrada en ninguna caja. Y sin embargo, estaba allí. Como si alguien que sabía, la hubiera escondido, para que ella la encontrara cuando estuviera lista. Se sentó en el suelo. La sostuvo contra el pecho. Y cerró los ojos. ¿Fue tú?, preguntó, con la voz tan suave que apenas se oía. Fue tú quien la puso aquí, para que yo la encontrara, cuando ya no necesitara buscar silencio. Pero entonces, una sombra. No en la pared. No en el suelo. En el aire. Como una nube de luz tenue, que se formaba, lentamente, junto a la mesa. No era una figura. Era una presencia. Una calidez. Una paz. Elena no se movió. No respiró. Solo lo sintió. Y entonces, una voz. No de boca. No de memoria. De alma. No la puse yo. La pusiste tú.
cuando decidiste que el amor no se va, solo cambia de forma. La cucharita no estaba aquí antes. Estaba en tu corazón. Y hoy, la trajiste hasta aquí. Elena soltó un sollozo. No de tristeza. De reconocimiento. Entonces, todo esto, todo lo que pasó, la puerta, la vela, las cartas, Marta, fue mi alma la que me llevó hasta aquí. La sombra se acercó. No para tocarla. Para recordarle. Sí. Tú no estabas huyendo del dolor. Estabas huyendo de ti misma. Y el lugar era el espejo de tu alma. La puerta era tu miedo a seguir viviendo. La vela era tu esperanza, dormida. Y yo era el amor que nunca dejó de amarte, aunque tú lo olvidaras. Elena levantó la cabeza. Miró hacia la puerta. Miró hacia la cucharita. Miró hacia el cuaderno, abierto en la mesa. ¿Y ahora qué?, preguntó, con la voz rota por la verdad. ¿Qué hago ahora? La sombra se deslizó. Como una brisa que se convierte en silencio. Y entonces, desde el fondo del restaurante, desde la pared donde la puerta estaba, una voz, su propia voz, como si hablara desde el pasado, surgió, clara, serena, como una canción que nunca se había cantado. Ahora, haz lo que nunca hiciste. Haz el café. Pon la cucharita en la taza. Siéntate. Bebe. Y cuando lo hagas, no lo hagas por mí. Hazlo, por ti. Elena se levantó. No con miedo. No con duda. Con coraje. Camino hasta la estufa. Tomó la taza que él usaba. La limpió con el trapo. Puso agua en la olla. Encendió la llama. El fuego crepitó. El agua comenzó a hervir. Ella no lloró. No se detuvo. Puso el café. Lo removió lentamente. Con la cucharita. Y cuando el aroma se extendió por el lugar, el mismo aroma que llenaba su casa, su vida, su corazón, se sentó. Solo. Con la taza en las manos. Y bebió. No por él. No por el pasado. Porque ya no tenía miedo de seguir viviendo. Y mientras el último sorbo calentaba su pecho, la sombra se desvaneció. No con un adiós. Con un gracias. Y en el silencio que siguió, la vela, que no se había encendido en días, se iluminó. Una vez. Y se apagó. Sin humo. Sin ruido. Solo, como un suspiro. Elena sonrió. Porque ahora sabía. Pero ella ya no la sostenía como si fuera un relicario. La sostenía, como si fuera suya. Por primera vez. No como un recuerdo. No como un vínculo con lo que se fue. Sino como un comienzo. Elena se levantó despacio, como quien se levanta después de un largo sueño. Miró alrededor. La cocina. La mesa. La puerta. Todo estaba igual. Y todo había cambiado. Se acercó al espejo roto que había encontrado días antes. Lo limpió con el borde de su vestido. Y se miró. No buscó su rostro como antes, con ojos hundidos, con labios apretados, con el alma encerrada en una jaula de silencio. Buscó a la mujer que había sido antes. Y la encontró. No perfecta. No sin cicatrices. Pero viva. Con los ojos limpios. Con la respiración tranquila. Con una sonrisa que no sabía que aún podía nacer. Hola, dijo, en voz baja, como si hablara por primera vez con ella misma. Te extrañé. Y entonces, una sombra se movió. No en el espejo. No en el suelo. En la pared. Justo al lado de la puerta. Una forma. Débil. Transparente. Como una nube que se deshace en el aire. Elena no se asustó. No retrocedió. Solo la miró. Y en esa mirada, hubo un diálogo que no necesitó palabras. ¿Estás aquí?, preguntó, sin esperar respuesta. La sombra se inclinó. Como si asintiera. ¿Te vas?,
Siguió ella. Silencio. Luego, una voz. No de fuera. No de dentro. De entre. No me voy. Nunca me fui. Solo, dejé de ser lo que necesitabas ver. Ahora, soy lo que necesitas ser. Elena bajó la mirada. La cucharita de plata aún estaba sobre la mesa. La tomó. La sostuvo. Entonces, ¿qué hago ahora? La sombra se acercó más. Y por primera vez, no solo estaba. Habló. Haz lo que nunca hiciste. No por mí. No por el pasado. Hazlo, por el futuro que aún no has vivido. Elena cerró los ojos. Y recordó. Recordó a Marta. La niña que llegaba con pan, con silencios profundos, con miradas que sabían más que las palabras. La niña que nunca había dicho quién era su abuelo. Que nunca había explicado cómo sabía de ella. Que nunca había dicho por qué venía. Y sí. La idea la atravesó como un rayo. No era una suposición. Era una verdad. Se volvió. Corrió hacia la puerta. No para abrirla. Para llamarla. Marta. Gritó, con la voz quebrada, pero fuerte. Marta, ven. No esperó. No necesitaba esperar. Porque en el umbral, entre los árboles, ya estaba ella. Con el saco de tela, con los zapatos cubiertos de barro, con los ojos brillantes, pero ahora, con una sonrisa. No de alegría. De reconocimiento. Te vi, dijo Marta, avanzando lentamente. Te vi beber el café. Y supe, que ya no lo estabas bebiendo por él. Elena no pudo hablar. Solo extendió las manos. Marta se acercó. No para abrazarla. Para entregarle algo. Una hoja de papel. Doblada. Con una letra que Elena reconoció al instante. La de su marido. Él me la dio, dijo Marta, con voz suave. Antes de irse. Dijo, cuando ella esté lista, dale esto. No para que se sienta mejor. Para que sepa que no está sola, ni nunca lo estuvo. Elena desdobló el papel con manos que temblaban, pero con calma. Y allí, en la hoja, escrita con tinta, que parecía aún húmeda, aunque habían pasado años, había una sola frase: Elena, si lees esto, ya no necesitas que te diga que te amo. Ya lo sabes. Ahora, necesito que te ames a ti. Por mí. Por ella. Por el café que aún no has servido. Por la puerta que aún no has abierto, para que otros entren. No para mí. Para ellos. Porque el amor no se acaba. Solo se hace más grande. Y tú, eres su nuevo hogar. Elena cayó de rodillas. No por dolor. Por gratitud. Lloró. Lloró como quien recupera algo que nunca perdió. Marta se arrodilló junto a ella. No dijo nada. Solo puso su cabeza sobre el hombro de Elena. Y así, juntas, en el suelo de madera, rodeadas por el silencio que ya no era vacío, se quedaron. Hasta que el sol se fue. Hasta que las sombras se hicieron más largas. Hasta que la vela, en la mesa, se encendió una vez más. Sin que nadie la tocara. Sin que nadie la necesitara. Porque ya no era una señal. Era una promesa. Y en ese momento, Elena supo. No era ella quien había encontrado el lugar. Era el lugar quien la había encontrado. Y ahora, ya no estaba sola. Porque el amor no se va. Solo. No habló. Solo apoyó la cabeza en el hombro de Elena, como si desde siempre hubiera estado allí. ¿Por qué viniste?, preguntó Elena, por fin, con la voz tan baja que apenas se oía el eco en la habitación. Marta no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta. Luego, lentamente, hacia la cucharita de plata, aún sobre la mesa. Y luego, hacia el cuaderno, abierto, con la carta de él como una flor seca entre sus páginas. Mi abuelo me dijo que vendrías, dijo, sin mirarla.
Me dijo que estabas perdida, pero que no lo sabías. Que llorabas sin saber por qué. Que amabas, pero no te permitías seguir amando. Y que, cuando alguien te diera un café, y lo bebiese, sin pensar en él, entonces, ya no estarías sola. Elena cerró los ojos. Sentía el calor de la niña contra su costado. Como un abrazo que no necesitaba palabras. Tu abuelo, lo conocía. Marta asintió. Era el pastor de la iglesia donde ustedes iban. Él lo vio morir. Y lo vio a ti, en la fila de atrás, con las manos apretadas, sin llorar. Y cuando salió, se sentó en el púlpito y dijo, hoy, el cielo perdió un hombre. Pero la tierra, ganó una mujer que aún no sabe que es un milagro. Elena sintió que el aire se volvía denso. Como si el tiempo se detuviera para que ella lo absorbiese. ¿Y qué te dijo, cuando te dio esta carta? Marta respiró hondo. Y entonces, por primera vez, su voz se quebró. Me dijo, cuando ella beba el café, y no lo haga por él, entonces, será hora de que tú le digas quién eres. Elena se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Marta. ¿Quién eres? Marta bajó la mirada. Luego, con una voz que parecía salir de un sueño antiguo, dijo, soy la hija de tu hermana. Elena se quedó inmóvil. El mundo se detuvo. No por el grito. No por el shock. Por el reconocimiento. Una imagen. Una tarde de verano. Hace 10 años. Ella, joven, feliz, caminando por el jardín de su casa. Su hermana, más pequeña, más tímida, sosteniendo a una niña en brazos. Una niña de ojos grandes, como pozos de silencio. Una niña que, un mes después, desapareció. Sin aviso. Sin explicación. Solo una carta, no puedo cuidarla. No soy fuerte. Elena nunca supo qué pasó. Nunca la buscó. Se hundió en el dolor. En el silencio. En el juicio. Y ahora, la niña, era Marta. Tú, que eres la niña, susurró, con la voz rota por el tiempo. La que se fue, después de que mamá murió. Marta asintió. Una lágrima cayó sobre el suelo de madera. Mi madre, no podía. No tenía dinero. No tenía fuerza. Y no tenía fe. Entonces, me llevó al pastor. Dijo, si alguien la quiere, que la tome. Y él me llevó aquí. Cada semana. Me sentaba en el rincón del restaurante. Y esperaba. No por ti. Por él. Porque él me dijo, un día, alguien vendrá. Y cuando lo haga, no necesitarás hablar. Solo necesitarás estar. Elena se levantó de un salto. Abrazó a Marta con toda su fuerza. No como una tía. No como una salvadora. Como una madre que nunca supo que había perdido a su hija. Como una hermana que nunca supo que aún tenía una. Oh, mi niña. Lloró. Mi niña. Estuviste aquí, todo este tiempo. Y yo no te vi. Marta se aferró a ella, llorando también. Tú no me viste, porque no te dejaste ver. Yo no te busqué, porque tú no me llamaste. Pero yo te escuchaba. Cada noche. Cuando cantabas en tu sueño. Cuando llorabas sin hacer ruido. Cuando decías, ¿por qué no me quedé contigo? Yo estaba aquí. Siempre. Elena la abrazó más fuerte. Como si el abrazo pudiera devolverle los años. Como si el silencio pudiera convertirse en voz. ¿Y tu abuelo? Preguntó, entre lágrimas. ¿Dónde está? Marta se separó un poco. Miró hacia la puerta. Murió hace 2 años. Pero antes de irse, me dio esto. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto. Una llave. Pequeña. De madera. Con una inscripción tallada, para quien abre la puerta, para otros. Elena la tomó. La sintió. Era cálida. Como si aún guardara el calor de una mano. ¿Qué abre? Marta miró hacia la puerta. Luego, hacia el cuaderno.
Luego, hacia la vela. No abre una puerta de madera. Abre una puerta de corazón. La que tú, ya empezaste a abrir. Elena se levantó. Tomó la llave. Y caminó hacia la puerta. No la abrió. No la tocó. Solo la miró. Y dijo, con una voz que no era suya, sino de ambas, «Bienvenida, Marta. Bienvenida a casa». Y en ese momento, la vela se apagó. No por el viento. No por el tiempo. Sino porque ya no necesitaba estar encendida. Porque la luz, ya no venía de fuera. Venía de dentro. Era una llave para abrir. Marta la miraba, sin decir nada. Solo esperaba. Como si ya supiera que no necesitaba palabras. Que el silencio, era el lenguaje más fiel. Elena caminó hacia la puerta. No con pasos firmes. Con pasos de quien recuerda por primera vez cómo caminar sin miedo. Apoyó la palma sobre la madera. No para empujar. Para sentir. Y entonces, la puerta se abrió. No con un crujido. No con un golpe. No con un estremecimiento. Sino, como una respiración. Como si alguien que había estado allí, esperando, hubiera suspirado por fin. Dentro, no había nada. Nada de tesoros. Nada de cadenas rotas. Nada de fantasmas. Solo una silla. Una mesa. Y sobre ella, un cuaderno nuevo. No de papel amarillento. No de tinta desvaída. De papel blanco. Limpio. Como una página que aún no ha sido escrita. Elena se acercó. Tocó la cubierta. Estaba cálida. Como si alguien la hubiera sostenido, hace solo un instante. Marta se detuvo a un paso de la puerta. No entró. No necesitaba. ¿Lo abres?, preguntó, con voz de niña que ya había crecido. Elena no respondió. Solo se sentó. Abrió el cuaderno. La primera página estaba en blanco. La segunda también. Pero en la tercera, había una sola línea. Escrita con tinta negra, firme, clara. Como si alguien la hubiera escrito ahora. Para quien aprendió a escuchar, ahora, escribe. Elena sintió que el aire se volvía denso. Como si el tiempo se hubiera detenido para que ella respirara. Quien escribió esto, susurró. Marta se acercó un poco más. No lo escribió nadie, dijo. Lo escribiste tú. En el silencio. En las noches. Cuando llorabas y no te oía nadie. Cuando pensabas que nadie te vería. Cuando creías que tu dolor no tenía sentido. Ese dolor, ese amor que no se fue, ese silencio que te acompañó, ese fue el texto. Elena levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza. De revelación. Entonces, esto, es para mí, no, dijo Marta. Es para los que vendrán. Elena miró hacia la puerta. Hacia el bosque. Hacia la oscuridad que se extendía más allá. ¿Quiénes vendrán? Marta no respondió de inmediato. Se sentó en el suelo, frente a ella, y tomó la cucharita de plata. La sostuvo entre sus dedos pequeños. Vendrá alguien que perdió a su esposo. Vendrá alguien que no sabe cómo seguir. Vendrá alguien que cree que el silencio es el fin. Y cuando vea esta puerta, cuando vea esta silla, cuando vea esta vela, y vea que tú sobreviviste, entonces, sabrá que también puede. Elena respiró hondo. La luz de la luna entraba por la ventana rota, iluminando el cuaderno. Como si el cielo estuviera escribiendo con ella. Y sí, no sé qué escribir. Marta sonrió. Una sonrisa antigua. Como si hubiera esperado toda su vida para oír esa pregunta. No escribas lo que perdiste. Escribe lo que encontraste. Escribe que el amor no se va. Escribe que el silencio no es vacío. Escribe que la puerta no era para él. Era para ti. Y ahora, es para ellos.
Elena tomó el lápiz que estaba sobre la mesa. No lo había visto antes. Pero ahora, parecía haber estado allí siempre. Apoyó la punta en el papel. Y por primera vez, desde que él se fue, no pensó en él. Pensó en ella. En Marta. En la vela. En la cucharita. En el bosque. En el silencio. En el amor que no se fue, solo se hizo más grande. Y escribió. No con palabras grandiosas. No con doctrinas. No con sermones. Con una sola frase. Sencilla. Verdadera. Si estás leyendo esto, ya no estás solo. El amor que perdiste, no se fue. Solo cambió de forma. Y ahora, está en ti. Y si lo permites, también estará en mí. Cuando terminó, dejó el lápiz. Cerró el cuaderno. Y en ese momento, la vela, que había estado apagada desde que entró, se encendió. Sin llama. Sin humo. Sin viento. Solo luz. Y en la pared, junto a la puerta, una sombra se formó. No era de él. No era de Marta. No era de nadie. Era una forma. Con los brazos abiertos. Como si estuviera abrazando a todos los que aún no habían llegado. Elena se levantó. Tomó el cuaderno. Lo puso sobre la mesa. Y se volvió hacia la puerta. Bienvenidos, dijo, con voz serena. Estáis en casa. Y fuera, en el bosque, una hoja cayó. No por el viento. La vela seguía encendida. No con llama. No con fuego. Con luz. Como si la propia quietud hubiera aprendido a brillar. Elena no se movió. Solo sostuvo el cuaderno contra su pecho, como si fuera un corazón que había dejado de latir, y ahora, por primera vez, volvía a hacerlo. Marta no dijo nada. No necesitaba. Sabía que el silencio, ahora, era sagrado. Y entonces, un susurro. No del viento. No del bosque. Del aire mismo. Una respiración. Lenta. Cálida. Como si alguien, muy cerca, estuviera escuchando. Elena levantó la cabeza. ¿Estás aquí?, preguntó, sin miedo. No hubo respuesta. Pero la luz de la vela se inclinó. Como si alguien hubiera inclinado la cabeza. Entonces, una voz. No de boca. No de memoria. De alma. No estoy aquí, estoy allí. Allí donde tú te atreves a ser. Allí donde tú dices, estoy viva. Allí donde tú abres la puerta, para que otros entren. Elena cerró los ojos. Y por primera vez, no pensó en él. No pensó en la pérdida. No pensó en el pasado. Pensó en ella. En la mujer que había sido. En la mujer que había llorado en silencio. En la mujer que había creído que amar era sufrir. Y en la mujer que ahora, había decidido seguir. Y si no soy suficiente, susurró, con la voz rota por la verdad. Y si no sé qué decirles, y si no puedo consolarlos, la luz se hizo más suave. Como si una mano invisible la acariciara. No necesitas consolarlos. Necesitas acompañarlos. No necesitas tener respuestas. Solo necesitas estar. Como estuviste aquí. Sin palabras. Sin esperar. Sin exigir. Solo, presente. Elena respiró hondo. Una lágrima cayó sobre el cuaderno. No por tristeza. Por reconocimiento. Entonces, esto es lo que hago, solo, estar, sí. Y cuando ellos lleguen, no les digas que todo estará bien. Diles que, tú también creíste que no lo estaría. Y que, poco a poco, el silencio dejó de ser un vacío. Y se volvió un lugar. Donde el amor, aún vive. Un suspiro. Como el de un padre que ve a su hija por primera vez, como mujer. Y entonces, algo sucedió. La puerta,
no se abrió. No se movió. Pero, la sombra que estaba allí, en la pared, se deslizó. No hacia afuera. No hacia adentro. Hacia la mesa. Y allí, sobre el cuaderno, una hoja de papel se deslizó. No de la ventana. No del techo. De la luz. Elena la tomó. Era una hoja blanca. Limpia. Como la primera página del cuaderno. Pero en el centro, había una palabra. Escrita con tinta que parecía hecha de luz. Mañana. Elena la miró. ¿Mañana?, preguntó, confundida. La luz se apagó. Por un segundo. Y luego, volvió a encenderse. Más fuerte. Más cálida. Y en la oscuridad que precedió al resplandor, una voz, su propia voz, como si hablara desde dentro de su alma, susurró: mañana, alguien vendrá. Y tú, ya no estarás sola. Elena levantó la vista. Marta la miraba. Con los ojos llenos de una sabiduría que no tenía edad. ¿Quién vendrá?, preguntó Elena. Marta sonrió. No lo sabes. Pero lo sabrás, cuando lo veas. Elena miró hacia la puerta. Hacia el bosque. Hacia la oscuridad que se extendía más allá de los árboles. Y entonces, una sombra se movió. No en el suelo. No en el aire. En la distancia. Una figura. Pequeña. Alta. Caminando lentamente por el sendero. No corrió. No llamó. No gritó. Solo caminaba. Como si supiera, que ya la estaban esperando. Elena no se movió. No salió. No abrió la puerta. Solo, sostuvo el cuaderno. Y susurró: bienvenida. Y la vela, se encendió otra vez. No por ella. No por él. Porque, el amor no se va. Solo, espera. Y cuando alguien llega, ya no está solo. Porque la puerta, ya está abierta. Y Elena, ya no es solo una viuda. Es un lugar. Donde el silencio, no es vacío. Es un hogar. Y fuera, en el bosque, la figura se acercaba. Cada paso era un suspiro. Cada paso, una esperanza. Y Elena, con el cuaderno en las manos, cerró los ojos. Y sonrió. Con reconocimiento. La luz de la vela no brillaba con fuego. Brillaba con presencia. Y entonces, la figura llegó al umbral. No era un hombre. No era una mujer joven. Era una señora. De cabello gris, despeinado por el viento. De manos temblorosas, pero firmes. De ojos hundidos, pero con una luz que no se había apagado. Llevaba un abrigo viejo, remendado, y un bolso de tela, como los que usaban las mujeres del pueblo hace décadas. No traía nada. Solo, su silencio. Se detuvo a un paso de la puerta. No entró. No habló. Solo miró a Elena. Y Elena, sintió algo. No como un recuerdo. No como un presentimiento. Como una herida que se reconoce. Sofía, susurró, sin creer que la voz saliera de sus labios. La mujer no respondió. Solo asintió. Una vez. Lentamente. Como si el gesto hubiera tardado años en nacer. Elena se levantó. Sin soltar el cuaderno. Sin dejar de mirarla. Como me conoce, Sofía bajó la vista. Tocó la madera de la puerta, como si la reconociera. Luego, con voz quebrada por el tiempo, dijo: tu marido, me llevó aquí, una vez. Era invierno. Llovía. Y yo había perdido a mi hijo. No por enfermedad. No por accidente. Por desaparición. Se fue. Sin despedirse. Sin carta. Sin razón. Y yo dejé de creer en Dios. Y en el silencio. Y en mí misma.
Elena sintió que el aire se volvía de cristal. Cada palabra era un espejo. Y él, ¿qué te dijo? Sofía cerró los ojos. Una lágrima cayó. Dijo, vuelve cuando estés lista. No para que te consuele. Para que sepas que no estás sola. El lugar está allí. Y alguien que también ha perdido, te estará esperando. Elena se acercó. No con prisa. Con cuidado. Como si fuera una flor que podría desvanecerse. ¿Y por qué? Ahora Sofía levantó la vista. Y por primera vez, miró a Elena, no como a una extraña. Como a una hermana. Porque hoy, por primera vez en 10 años, me desperté sin querer morir. Un silencio. Largo. Pesado. Como el que precede a una oración. Marta se acercó. Tomó la mano de Sofía. La apretó. Sin decir nada. Y Sofía, no la soltó. ¿Y qué buscas aquí?, preguntó Elena, con la voz tan suave que parecía un susurro de viento. Sofía miró hacia el interior del restaurante. Hacia la mesa. Hacia la vela. Hacia el cuaderno abierto, con la palabra, mañana, escrita en la hoja. Busco, no una respuesta. Busco un lugar, donde el silencio no me juzgue. Donde pueda sentarme, y no tener que fingir que estoy bien. Donde pueda llorar, y no sentirme culpable por seguir viva. Elena no respondió. Solo se apartó un paso. Y abrió la puerta. No con fuerza. Con ternura. Pasa, dijo. Sofía no entró de inmediato. Se quedó en el umbral. Miró hacia el interior. Como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. Y sí, no puedo, susurró. Elena caminó hasta ella. Tomó su mano. La apretó. Como si fuera la primera vez que alguien la tomaba, sin pedir nada a cambio. No tienes que poder, dijo. Solo tienes que estar. Y entonces. Sofía entró. No con pasos firmes. Con pasos de quien ha caminado por el infierno, y ahora, por fin, cruza la puerta hacia la luz. Se sentó en la silla. La misma silla. La que Elena había visto en la sombra. Y entonces, lloró. No con gritos. No con desesperación. Con un llanto silencioso. Lento. Como una lluvia que cae sobre tierra seca. Marta se sentó a su lado. Le puso la cabeza sobre el hombro. Como si ya supiera cómo hacerlo. Elena fue a la estufa. Tomó la taza que él usaba. La llenó con agua. La puso a calentar. Y cuando el vapor comenzó a elevarse, sacó la cucharita de plata. La puso dentro. Y la dejó allí. Sin decir nada. Porque ya no necesitaba palabras. Porque ya sabía. El amor no se va. Solo, cambia de forma. Y hoy, no era una vela. No era una carta. No era un susurro. Era una mujer. Con lágrimas. Con miedo. Con vida. Y ella, la estaba recibiendo. No como una salvadora. No como una curandera. Como una testigo. Como una hermana. Como una viuda, que había aprendido a ser hogar. Y mientras el café se calentaba, la vela se encendió. Una vez más. Sin llama. Sin viento. Solo luz. Y en la pared, la sombra que antes había estado allí, ahora, se deslizó suavemente, hacia la silla vacía. Como si alguien estuviera sentado. Y mirando. Con amor. Y con paz. Sofía levantó la cabeza. Miró la vela. Miró el cuaderno. Miró a Elena. Y por primera vez, susurró, gracias. Elena se sentó frente a ella. No dijo nada. Solo le tendió la taza. Caliente. Con la cucharita dentro. Y Sofía la tomó. Con ambas manos.
como si fuera el primer abrazo que recibía en 10 años. Y cuando dio el primer sorbo, cerró los ojos. Y sonrió. No por alegría. Por recuerdo. Porque el sabor era el mismo. Y en ese momento, en el silencio más profundo del bosque, la hoja que había caído en la entrada, no se movió. Porque ya no era una hoja. Era una promesa. Y la puerta, no se cerró. Porque ya no era una puerta. Era un lugar. Donde el silencio, no es vacío. Es un abrazo. Y Elena, ya no era solo una viuda. Era Elena no habló. Marta tampoco. Solo estaban allí, 3 mujeres, como 3 raíces que, por fin, habían encontrado la misma tierra. El vapor del café se elevaba en espirales lentas, como oraciones que no tenían palabras. La vela brillaba sin llama. La puerta estaba abierta. Y el bosque, parecía contener la respiración. Sofía tomó otro sorbo. Lento. Como si cada gota fuera un recuerdo que no quería perder. ¿Cómo supiste que vendría?, preguntó, sin mirarlas. ¿Cómo supiste que yo necesitaba venir? Elena la miró. No con compasión. Con reconocimiento. No lo supe. Lo sentí. Sofía frunció el ceño. Sentí que el silencio, se volvió más pesado. Como si el viento hubiera dejado de mover las hojas, porque alguien, muy lejos, estaba a punto de caer. Marta se movió por primera vez. Tomó el cuaderno de la mesa. Lo abrió. Lo puso frente a Sofía. Esto, dijo. Es lo que ella escribió, cuando entendió que no estaba sola. Sofía miró la página. La palabra, mañana, seguía allí. Pero ahora, debajo, había otra línea. Escrita con tinta más clara. Como si alguien la hubiera añadido, en ese momento. Si estás leyendo esto, ya no estás perdida. Solo estás cansada. Y el silencio, no te juzga. Te espera. Sofía soltó un sollozo. No de dolor. De alivio. Yo creí que el silencio era mi castigo, dijo, con voz rota. Creí que, por no haberlo detenido, por no haberlo llamado, por no haberlo buscado, Dios me había abandonado. Y yo lo abandoné a él. Elena se inclinó hacia adelante. Tomó la mano de Sofía. No para consolarla. Para recordarle. Él no te abandonó, Sofía. Tú te abandonaste a ti misma. Y él fue el primero en irse, pero no por culpa tuya. Porque a veces, cuando el dolor es tan grande, el alma se va, sin pedir permiso. Y nosotros, nos quedamos, cargando la culpa, como si hubiéramos sido los que lo dejaron ir. Sofía cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre el cuaderno. Borró la tinta. Pero no el significado. ¿Y ahora, qué hago? ¿Cómo sigo? Elena no respondió. Solo levantó la vista hacia la puerta. Hacia el bosque. Hacia la oscuridad que se extendía más allá. Y entonces, una sombra se movió. No en el suelo. No en la pared. En el aire. Pequeña. Débil. Como una hoja que se queda suspendida, cuando el viento se cansa. Y en esa sombra, había una voz. No de fuera. No de dentro. De entre. No tienes que seguir. Tienes que, quedarte. No para sanar. Para recordar. No para olvidar. Para llevar. Él no se fue. Se convirtió en tu memoria. Y tú, te convirtiste en su lugar. Ahora, deja que otros lo encuentren en ti. No como un héroe. Como una mujer. Que sigue, aunque no quiera. Y por eso, eres valiente. No porque no lloraste. Sino porque sigues llorando, y aún abres la puerta. Sofía levantó la cabeza. Miró la sombra. No con miedo. Con reconocimiento. Eres tú, susurró. Mi hijo. La sombra no respondió.
No se movió. No se acercó. Solo, se hizo más clara. Y entonces, una imagen. No de un rostro. No de una forma. Sino de una escena. Una tarde de primavera. Un niño de 8 años, corriendo por el jardín. Con una camiseta roja. Con una sonrisa que no sabía que era la última. Con un abrigo que no había puesto, porque decía, mamá, no tengo frío. Y en ese instante, Sofía lo recordó. No como un fantasma. Como un niño. Que la amaba. Que la llamaba. Que la necesitaba. Y que, nunca la culpó. La sombra se desvaneció. Pero el recuerdo, quedó. Sofía se desplomó sobre la mesa. Lloró como una madre que ha vuelto a encontrar a su hijo, no en el cielo, sino en su propio corazón. Elena no la abrazó. No la consoló. Solo puso la mano sobre su espalda. Como una madre que sabe que el llanto es la última oración que el alma necesita. Marta se levantó. Fue hasta la estufa. Sacó otra taza. La llenó con café. La puso frente a Sofía. Y dijo, con voz tan suave que parecía un susurro de la noche, toma. Es el mismo que él preparaba. Y el mismo que ella aprendió.